Hoy en Cara a Cara analizamos la relación bilateral México-Estados Unidos. Nos va a visitar el internacionalista Andrés Barba para un poquito escudriñar lo que puede suceder este fin de semana, manifestaciones y la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel a los productos mexicanos de 5% a partir del próximo lunes. También hablamos de asuntos de coyuntura y temas que fueron importantes esta semana. Los $50 millones que se le imponen de fianza a Nazón Joaquín García, que fue arrestado en California. Ayer se dio a conocer la más alta de la historia. Y el panorama económico nacional, dice el presidente, o dijo el presidente en la rueda de prensa de esta mañana, que no le preocupa lo que está sucediendo con la economía nacional. Hacemos un balance de los datos, de las calificadoras y lo que ha supuesto esta difícil semana para nuestro país. De aquí hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. Escríbenos 3318-807641. En esta mesa dialogan todas las ideas. Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tucent. Este viernes, poco antes de las 10 de la mañana, daremos el nombre de quien se lleva el libro de Tatiana Cloutier. Desde el miércoles pasado estuvimos platicando de este libro. Tatiana Cloutier estuvo en Jalisco, en la Cámara de Comercio, para presentar su libro. Juntos hicimos historia. Me tocó ser parte de los presentadores de este libro, y su editorial Grijalbo nos obsequió un ejemplar del libro. Juntos hicimos historia, un libro interesante. Creo que es una narración interesante de la campaña desde adentro, desde las entrañas, lo que supuso ser para Tatiana Cloutier la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, llegar desde fuera, no ser parte de Morena. También los momentos más críticos de la campaña, los debates, los tropezones, la influencia de los poderes fácticos, los medios de comunicación. Creo que es un libro completo, interesante, ameno, que de alguna forma te permite entender cómo se diseñan las campañas, cuáles son los momentos para reaccionar, las nuevas técnicas que hay en las redes sociales para articular los discursos de los candidatos. Si te interesa, todavía puedes participar. El WhatsApp es 3318-807641 para que nos escribas, nos mandes un mensaje, y hoy, poquito antes de las 10 de la mañana, comenzaremos a ver todos los que se registraron y ver quién se puede llevar el libro Juntos Hicimos Historia de Tatiana Cloutier. Está en marcha, usted lo sabe, las negociaciones entre México y Estados Unidos por el tema migratorio, por el asunto de los aranceles. Y bueno, estamos hablando de que la relación se ha vuelto tensa en las últimas semanas. Hay mesas de negociación tratando de evitar que el próximo lunes Donald Trump imponga aranceles en la relación bilateral, es decir, que los productos mexicanos tengan que pagar un arancel de 5% en la frontera para ingresar a la Unión Americana. Y el gobierno de México ya, digamos, dio el primer paso, ya se dio en una de las primeras peticiones de parte del gobierno de los Estados Unidos, y es blindar la frontera sur. Ya se comprometió el canciller Marcelo Ebrard, también habló de eso la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Van a enviar gente de la Guardia Nacional al sur de nuestro país para detener los flujos migratorios. La respuesta de Donald Trump fue que no es suficiente, que él quiere más concesiones de parte del gobierno mexicano. Quiere que México se asuma como tercer país seguro. Esto significa que sea un país de asilo, que los centroamericanos que viajan, o africanos, que también hay varias personas que también están cruzando la frontera de México con los países centroamericanos, que puedan obtener asilo político en México, que puedan obtener asilo humanitario en nuestro país, y por lo tanto no lleguen a la frontera. Hoy le preguntaron a López Obrador del tema de ser tercer país seguro, y el presidente dijo que todavía no tomaban una decisión en torno a este tema, que lo único que se podía anunciar es sí el reforzamiento de la frontera, el reforzamiento de
de la frontera sur de nuestro país y enviar a la Guardia Nacional precisamente a evitar que los flujos migratorios lleguen a la frontera con Estados Unidos. Todo parece indicar que el lunes entrará en vigor el arancel. Yo veo muy complicado que Donald Trump se eche atrás en esta primera amenaza. El sábado habrá una manifestación amplia de la clase política, parte del sector empresarial, algunos líderes sociales en Tijuana, en la frontera, para mandar un mensaje de unidad nacional frente a los aranceles de Donald Trump. Y yo creo que incluso ese mensaje va a envalentonar más al presidente de los Estados Unidos para colocar ese arancel el próximo lunes. Hay distintas estimaciones sobre lo que supone este arancel de 5%. En términos generales hay un consenso de que podría impactar más o menos en unos 1.400 millones de dólares a la economía mexicana. Hay que ver cómo se opera, cuánto tiempo dura, porque no es fácil operar una frontera en donde los productos pasan libremente, no tienen aranceles. Después operar un arancel del 5% no es tan sencillo, por lo tanto hay que ver al final cómo se bajan esas indicaciones de Trump a tierra. 1.400 millones, México deberá responder con aranceles más o menos similares o proporcionales. Decía el economista Raúl Feliz en uno de sus análisis que cree que con aranceles de ese tipo México podría recuperar unos 800 millones. Por lo tanto, la pérdida neta en esta primera amenaza de Donald Trump podría ser de 600 millones de dólares. No se espera grandes fluctuaciones del tipo de cambio porque los mercados siguen pensando que habrá a mediano plazo un acuerdo, y los mercados creen que habrá un acuerdo no tanto porque Donald Trump vaya a ceder, sino porque en realidad lo que dicen los distintos analistas que están en torno al sector privado es que quien va a terminar cediendo es México. ¿Qué quiere Donald Trump de fondo? Que México doble sus brazos y que la política migratoria se defina en Washington, que se defina como siempre se ha definido en la Unión Americana, y por lo tanto, si México cede en eso, la escalada de aranceles quedará en 5%, tal vez se retirará, porque lo que necesita Donald Trump, pensando en 2020, en noviembre de 2020, que son las elecciones en Estados Unidos, es una victoria sobre México. Ya se estrelló con el muro Donald Trump, no pudo con el muro fronterizo, no pudo jalar los recursos necesarios para hacer el muro. Ahora necesita otro discurso y encuentra en México y encuentra en la pasividad o supuesta pasividad de México frente a los migrantes la mejor excusa para poder comenzar ya desde ahorita envalentonado la campaña política rumbo a la elección. Enrique Alfaro, el gobernador, estará en Tijuana con el presidente de la República en este acto reivindicativo. Esto dijo el gobernador. Que si el presidente de México nos convoca a cerrar filas, a unirnos en un momento complejo para la nación, ahí estaremos el día sábado en Tijuana. Seguramente en las próximas horas quedará establecido el lugar, el formato, la lógica de este evento, pero creo que es un mensaje en el cual el presidente plantea la importancia de manifestar la unidad de la nación, y en ese sentido pues no se le puede regatear de ninguna manera nuestro compromiso de estar ahí presente. Bien por la unidad. Siempre cuando hay una amenaza externa es fundamental que tengamos la posibilidad en nuestro país de unirnos y de trazar una ruta conjunta, dejar atrás divisiones políticas, dejar atrás diferencias. Sin embargo, yo creo que la unidad se tiene que construir sobre un contenido, sobre ideas específicas y no simplemente abrazar la bandera por abrazar o abrazar los símbolos patrios, que es más bien desde mi punto de vista, una reminiscencia, un nacionalismo muy chauvinista. Yo creo que el presidente de la República convoca a esta manifestación. Hay que hacerlo, es importante mandar un mensaje a Estados Unidos y mandar un mensaje sobre todo a su gobierno, que en nuestro país existe unidad frente a este tipo de retos y desafíos del sistema internacional. Pero también se tiene que definir la política migratoria del país. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? ¿Qué tipo de políticas públicas se van a instrumentar en esta materia? ¿A qué está dispuesto a ceder México en estas negociaciones? ¿Cuáles son las líneas rojas de nuestro país? Yo creo, y lo escribió el doctor Eduardo González, especialista del TEC de Monterrey durante mucho tiempo, México no puede ser lo que ha sido hasta hoy, que es una frontera vertical en donde prácticamente lo que hacemos es seguir las instrucciones de Estados Unidos para detener los flujos migratorios, para detener la droga, y eso ha generado violencia, despojo, ciudades
sin vida, con espacios pues con violencia altísima. Por lo tanto, ojalá la unidad nacional se construya precisamente sobre la base de ideas, de sustancia, de contenido, de políticas específicas que quiera impulsar la administración de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro aquí en Jalisco. También López Obrador le respondió en la mañana a las calificadoras. Hay que recordar que 2 calificadoras, Fitch y Moody's, modificaron su calificación. Uno, más bien la tendencia de estable negativa, y otra sí modificó para pasar de BB positivo a BB negativo. Esto dijo López Obrador sobre las calificadoras. En 6 meses, algo que no tomaron en cuenta las calificadoras, se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó la producción en Pemex. En 6 meses que la tendencia era a la baja en la producción, y a finales de este año empezamos ya a producir más. Entonces, eso lo saben los financieros y por eso no tenemos ningún problema. Todos descartaban, digamos, más bien todos contemplaban que iba a haber una reducción en la calificación de Pemex, de Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo, y ahora ya pierde el grado de inversión, que esto ya es importante. Ya se sabía, por eso el plan de refinanciamiento con los bancos, que si usted se acuerda se presentó hace algunas semanas, porque el presidente y su equipo económico sabían que Pemex iba a perder el grado de inversión y por lo tanto tenía que acudir a una renegociación directamente con los bancos. No podía acudir a los mercados como tal, porque Pemex no iba a recibir inversiones a través de esa vía. Y solo recordar, es cierto, no, tampoco hay que chuparnos el dedo. Las calificadoras tienen intereses, tienen objetivos económicos de determinada índole, fallaron y han fallado en muchas crisis económicas. Buena parte de lo que sucedió en 2008-2009 en la gran recesión tiene que ver con una mala identificación del problema de las calificadoras, que calificaron bonos basura, los calificaron como bonos positivos en donde se tenía que invertir. Muchos inversionistas se fueron con lo que decían las calificadoras y al final terminaron perdiendo su patrimonio con una de las peores crisis económicas que hemos tenido en décadas. Eso es una parte. Sin embargo, la parte de fondo no es tanto este debate, que por supuesto siempre tiene que estar ahí cuando hablamos de calificadoras, agentes económicos y de todo tipo. El problema es, las calificadoras lo que están diciendo es, Pemex tiene posibilidad o no de pagar a los inversionistas. Ese es el debate de fondo. Y en este momento Pemex tiene una situación económica muy complicada. Y lo que están diciendo las calificadoras es, si el gobierno mexicano no muestra un plan muy ambicioso para rescatar Pemex, le estoy diciendo a los inversionistas que no metan su dinero ahí porque hay probabilidad de que a corto o a mediano plazo no reciban sus recursos e incluso puedan perder parte de su inversión. Es simplemente eso, no es un ataque ni una consideración política, ni están haciendo una valoración de las políticas económicas del presidente o de su política social o de su programa de combate a la corrupción, sino simplemente lo que están diciendo es, aguas, si inviertes en estos momentos en Petróleos Mexicanos, hay probabilidades de que no puedas después obtener de regreso tu dinero. 9 de la mañana con 18 minutos, vamos a ir al corte, nos metemos de fondo al tema de los Estados Unidos, de la relación bilateral, que va a ser por supuesto el asunto de este fin de semana. Nos visita Andrés Barba. Recuerda, si quieres participar, todavía tenemos tiempo para que participes en el libro Juntos Hicimos Historia de Tatiana Cloutier, un libro interesante que te lo puedes echar en el fin de semana, fácil de leer. Creo que es un libro honesto porque no es ni se vanagloria, ni es arrogante después de la victoria, ni tampoco es un texto vengativo como tal. Incluso dentro del texto, y es interesante si lo lees este fin de semana, te vas a encontrar críticas a sus propias estrategias, críticas al presidente, temas que hicieron mal, errores en la construcción de la estrategia. Entonces participa al 33 18 80 76 41 si te interesa llevarte este libro de Tatiana Cloutier. Al corte y regresamos para empezar a dialogar con Andrés Barba. Estética auditiva en el 91.5. Son minutos. Gracias por escribirnos, por apuntarse también para el libro que no puedo decir sortear porque después nos regañan de la Secretaría de Gobernación, ¿vale? Entonces que vamos a regalar, mejor para no meternos en problemas. Andrés Barba, académico de la UNIVA, internacionalista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con gusto, Enrique, siempre estar aquí en tu programa. ¿Estás preocupado?
Pues sí, por lo que genera estrés, la crisis, digamos, de confianza de los mexicanos en el gobierno, en el panorama económico, de la viabilidad, digamos, del esquema de integración norteamericana que se planteó hace ya bastante tiempo, de este acoplamiento que vivimos desde los años 80, mediados de los años 80, con Estados Unidos, con una política de economía abierta, y ahora ver tan amenazado eso por pues la falta de credibilidad que genera ahora Estados Unidos con todas estas reacciones tan virulentes y viscerales, ¿no? Sí, ahora, eh, lo que va a pasar mañana, Andrés, tiene un simbolismo importante, pero es más un mensaje interno, ¿no? Las manifestaciones en Tijuana, parece que es más un mensaje hacia nosotros, de entender el reto que supone Donald Trump, que realmente algo que pueda alterar la decisión de Trump del próximo lunes. Parece que los aranceles van, ¿no? El Sí, próximo lunes. por lo menos de 5%. Yo creo que ahí ya no hay vuelta atrás, salvo que algo Yo también extraordinario ocurra de aquí coincido. al domingo. Pero mira, yo no desdeñaría, digamos, el acto que el presidente se ha planteado para Tijuana el próximo sábado, mañana de hecho. Me parece que el presidente tiende a crecerse por su propia personalidad en eventos de este tipo. Son su Y cancha, ¿no? Son sí, su, sí, su sí, sí. Y espacio sus natural. mejores mensajes han salido de eventos de esta naturaleza y no hemos visto al presidente. O sea, digamos que la cara de todo este conflicto ha sido primero la Secretaría de Gobernación, ahora el secretario de Relaciones Exteriores. El presidente se ha mantenido, salvo esta carta, en un tono ya mucho más sorpresivo de lo que tradicionalmente lo habíamos visto, hablando ya como presidente en funciones, no como candidato. Salvo eso, no hemos visto al presidente enojarse, declarar, no sé, como una especie de bálsamo para el hígado de todos los mexicanos, que bien lo necesitamos ahora ante todas estas amenazas del presidente de Estados Unidos. No lo hemos visto, así que yo tengo la expectativa de ver cómo va a reaccionar, qué va a decir en Tijuana el presidente López Obrador. Sí me temo algunas reacciones desproporcionadas que pueda haber, no de él, sino de la gente que vaya ahí y que puedan generar un efecto contraproducente en Estados Unidos. O sea, como muestras de rechazo Sí, a pero Estados digamos, Unidos, medio... quema de Ay, ay, banderas, este ay. tipo de Yo cosas, espero ¿no? que no, yo espero que no. Que, bueno, se graben, obviamente, se transmitan en imágenes por allá y que sin un contexto explicado, entonces generen Es que necesita ¿no? Trump, leía, me parece un artículo muy interesante el que escribió Fernando Escalante sobre el tema, necesita una guerra, Trump. Bueno, O sea, no una guerra tradicional, ¿no? tú eres internacionalista y sabes bien que un elemento de cohesión interna en los países es inventarse o tener un Un enemigo, un enemigo, conflicto ¿no? externo. Así es. Y qué mejor que un mexicano, La medio cosa con morenito, México, medio sí, la violador, cosa con medio México narco. es que se mezclan varias cosas. Una es la cuestión, pues sí, racial, digámoslo así, con todas sus palabras. También un viejo tema que trae Estados Unidos de una inmigración que no han podido controlar en décadas, una salida desproporcionada de mexicanos durante muchísimos años a Estados Unidos de forma ilegal, que no necesariamente es producto de una decisión de un presidente de México, sino de las circunstancias económicas Totalmente, de totalmente. México, en parte potenciadas por las políticas públicas del país y del gobierno, pero no necesariamente es una decisión de un presidente decir pues que se vayan 10 millones de mexicanos este sexenio a Estados Unidos. Cosa que por cierto ya no ocurre. No, bueno, O sea, ahorita de incluso acuerdo tenemos, ya al, si al uno... Pew Center, pues estamos tablas, ¿no? Estamos Por tablas decirlo los que así. regresan, ya el problema es más bien la migración centroamericana, ¿no? Centroamericana. Y en particular Honduras, que hay una situación política muy Y yo difícil. creo que ahí, por ejemplo, el planteamiento del presidente López Obrador es el correcto, así a rajatabla, hay que admitirlo. El planteamiento del presidente López Obrador de que el problema es el desarrollo en Centroamérica es el correcto. Y la Y violencia, ¿no? sí, pero digamos, la violencia también es de cierta forma un Coincido, resultado coincido. Sí, sí, de sí, una esas cantidad causas. de situaciones económicas, de desigualdad, de falta de oportunidades, etcétera. Sí, sí, coincido. Entonces, es el diagnóstico correcto. El problema, como bien se ha señalado en estos días, es que, pues para atender esta circunstancia, pues todas las medidas que se adopten ahora, veremos resultados en qué te gusta, Una 20 generación, años, tal vez, sí. 25 20, años. 25 años. Se tiene que empezar. Exacto. Tiene que empezar, pero Tenemos que sí, no. empezarlo y digamos que hay algún trecho caminado,
con estos planes que, por ejemplo, se anunció Fox en su momento, ¿cómo se llamaba Puebla-Panamá, y luego la la iniciativa Mérida. Mesoamérica, Sí. y con Calderón, y luego Peña Nieto la continuó. Ahora viene esta estrategia que están diseñando, cocinando la actual administración. No han dado visos de qué implica esa estrategia, salvo promover el desarrollo, pero no dicen cómo aún. Entonces creo yo que es el diagnóstico correcto. ¿Y cómo llegan a las comunidades, no? Porque muchos problemas que ha habido en la ejecución de estos programas, Andrés, son Infraestructura. que el recurso se queda en intermediarios corruptos. No, o en empresas. O en- Digamos, en exacto. licitaciones, por ejemplo, para extender las líneas eléctricas de México, desde Chiapas a Nicaragua o lo que sea, o construir una carretera como la que construyó el gobierno de Guatemala con apoyo mexicano en la zona del Petén, por ejemplo, ahí cercana a Campeche y Tabasco. Pero esos efectos, digamos, son buenos, desde luego que son buenas políticas, pero el efecto inmediato en el bienestar de la población guatemalteca, hondureña, salvadoreña, en fin, no necesariamente tiene un resultado muy eficaz, muy rápido. Entonces esto va a tomar tiempo. Ahora, también yo veo, por ejemplo, que el presidente López Obrador sí se equivoca, por ejemplo, en esta decisión de aislarse del mundo, Sí, totalmente. ya sea por desconocimiento de este quehacer, del cual tiene una responsabilidad muy importante, o porque no encuentra, o por ese desconocimiento no encuentra una utilidad de hacerlo. Cuando tiene todas las, digamos, un presidente con la legitimidad política que tiene él, que es altísima, o sea, yo creo que en tiempos modernos solamente Fox ha tenido una legitimidad así a nivel internacional, pero ningún otro, yo creo. Un presidente con esta legitimidad política a nivel internacional que no aproveche este capital político que ganó en México a nivel internacional para presionar a un adversario con esa potencia como lo es Estados Unidos, me parece que es un despropósito. O sea, es como tener una ventaja en el escritorio y no quererla utilizar porque no sabes cómo funciona. Sí, es que fíjate, y es muy interesante, Andrés, eso, porque si tú vieras la política internacional como un juego de vencidas, pues obviamente Trump puede vencer a López Obrador en 2 minutos y medio. Así no habría forma. Claro. Pero si López Obrador es inteligente y construye a través de su cancillería, a través de la diplomacia, aliados internos en Estados Unidos y aliados también que les interesa resolver de fondo el tema de la migración, ahí está Europa, ahí están los países del norte de África, China, puedes llegar a tener un frente común que tal vez en este momento no le pese mucho a Trump, pero que a mediano y a largo plazo sí pueda ser un tema en la arena internacional que le permita al presidente colocar su discurso. Imagínate, Enrique, por ejemplo, una reunión de los BRICS. Yo sé que ahí Brasil anda complicado ahora, pero una reunión de los BRICS en donde se invite al presidente de México y se haga un pronunciamiento público a nivel mundial en donde los presidentes le den un espaldarazo al presidente mexicano en este conflicto que trae con Estados Unidos. No tiene que ser muy virulento, pero es una señal internacional que van a recoger, por ejemplo, los medios norteamericanos, del establishment y los que están en contra del presidente Trump. Una señal en Naciones Unidas, una reunión con el secretario general de la ONU, una visita a Macron, que ahora pues le da lecciones muy seguido. Pero no va a ser el G20. Ya no le reditúan ni siquiera tampoco tanto en su país. No. Pero bueno, aquí tiene una repercusión, una potencia, digamos, el hecho de estar con él, hablar de un asunto y que él diga algo acerca de este conflicto que traemos México y Estados Unidos, es un tema que van a recapitular los medios estadounidenses en favor nuestro. Y que no estemos aprovechando estas cartas. Mira, yo creo que el papel que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario Ebrard, y añadiría ahí también a la secretaria de Economía, Márquez, me parece muy digno, me parece muy bueno, con sus cosas, digamos, hay cosas perfectibles, por supuesto, de la estrategia, pero me parece en general una posición o un trabajo digno en lo que cabe y dadas las circunstancias. Sin embargo, el secretario Ebrard no es el presidente, no tiene ese nivel de importancia, desafortunadamente en este momento, y este rol lo tiene que asumir el presidente, no hay de otra, es él el que tiene que asumir este rol. No es como la figura del secretario de Estado en Estados Unidos, que sí tiene una potencia política muy importante, ¿no? A nivel internacional. Así es. Ahora, a veces más que el vicepresidente. A veces más que el vicepresidente. Ahora, Andrés, tengo la impresión de que a partir de mañana va a ser como
digamos, el mensaje simbólico mañana sábado, Andrés. El lunes yo estoy también contigo, seguro va a venir el arancel de 5%, que también es difícil de operar porque cuando que eso baje y que se estructure va a generar problemas en la frontera, sobre todo ver cómo se opera o se implementa una medida de este tipo Pues emergente. la agencia aduanal de Estados Unidos ya declaró ahí, no sé si es una filtración o es una declaración tal cual, pero leí hace poco que ellos mismos están diciendo que tienen muy poco tiempo para implementar esta Es, política monstruosa, ¿eh? Porque es una Imagínate cantidad las cosas que pasan. de Sí. productos que les enviamos todos los días, como para empezar a aplicar impuestos de algo donde normalmente no se hacía, ¿no? A ver, ¿cuál debe ser la línea roja? Tengo la impresión de que hay un escenario malo y un escenario peor, que es básicamente las dos cartas que tiene Ebrard sobre la Claro. mesa. El escenario malo desde mi punto de vista es ceder mucho ante Trump y por lo tanto darle su victoria política, que diga doble a México. Por fin llega un presidente de la Casa Blanca que antepone los derechos de los estadounidenses por encima de las presiones internacionales y detengamos la escalada o la posible futura escalada de aranceles a los productos mexicanos. Y el peor sería que México ponga líneas rojas muy duras, no ser tercer país, ciertos temas relacionados con la Guardia Nacional, la frontera sur, tal, pero que tengamos en los siguientes 3, 4 meses escaladas constantes de los aranceles y por tanto inestabilidad de los mercados. ¿Coincides en que estos son, digamos, el malo y el peor? Sí, con ¿Ves algún matices. otro? Mira, yo sí creo que eh, ya se ha vuelto más simbólico que efectivo el hecho de que el gobierno de México ceda ante esta propuesta americana de tercer país seguro, ¿no? O sea, digamos, aun cuando hiciéramos los cálculos y se invirtiera capital económico y político, por supuesto, para echar a andar una decisión de esta naturaleza, el aceptar eso ya implica de facto dar una señal a nivel global, pero sobre todo en el mercado interno en México, de que cedimos. Y cedimos algo que no queríamos ceder. Entonces ya se vuelve demasiado costoso para el presidente López Obrador, desde mi punto de vista. De tal suerte que yo creo que esa sigue siendo la línea roja Esa. del gobierno de México, sí. Todo lo demás en donde se ceda, las fuerzas La Guardia militares, Nacional Guardia en la Nacional en frontera. la frontera con Guatemala, represión a los migrantes que todavía están cruzando por el territorio, activistas, etcétera. Todas estas decisiones se podrán tomar. El pueblo de México entenderá probablemente que es necesario, que lo Incluso hay gente que lo lamentamos, pide. que lo lamentamos, que nos han obligado, etcétera. Cualquier argumento que tú pienses, pero podríamos llegar a pensar que es un costo inevitable para congraciarnos con Estados Unidos. Sin embargo, yo también tengo todavía la duda de si tiendo a pensar más que fue un error y resultó de la inexperiencia y buena voluntad, sí, pero también de la inexperiencia y de hasta cierto punto de incompetencia de algunas autoridades mexicanas de haber abierto puertas así. El efecto llamada. Así es. Sí. O sea, generamos una imagen en Centroamérica y Pásale. en muchos lados de que aquí era una carretera para llegar a la frontera. Pásale. Así es. Muy buena voluntad, buena disposición, somos muy buenos en el tema migratorio, qué buenos son los mexicanos, pero nos generamos Así un no se resuelven problema las cosas, coincido contigo. de ninguna manera. Ahora, si eso fue una estrategia para generar un margen de maniobra para el gobierno de México, para decir, bueno, vamos a volver a donde estábamos. Para Y negociar desde ahí. Así es. Sí, pues. Si es eso, pues, wow, digamos, qué bárbaros, Lo dudo, qué yo creo que buenos, es. pero no creo que haya No, sido así. no tanto porque no crea que puede haber estrategias detrás de las declaraciones de los gobiernos, sino creo que en términos reales el presidente López Obrador cree en ese tipo de cosas. O sea, no cree que Y tenga buena que parte de su utilizar equipo, a la Guardia Nacional para reprimir migrantes. Tú ves, digamos, los nombramientos, por ejemplo, el director del INAMI, por ejemplo, pues es un hombre casado con la idea humanitaria de la migración. El propio Ebrard en esta conferencia que fue, si no me equivoco, en Marruecos sobre migración Sí. internacional, la postura que dio, el discurso que dio. Marrakech. Así es, todas estas señales te indican que el presidente, su equipo, traen una estrategia para atender, tratar, abordar el tema de la migración, en donde yo creería que buena parte de los mexicanos estamos de acuerdo. El problema Con es, orden, con orden. Sí, con orden. Con orden, porque creo que eso es lo que te pide mucha gente en el sur Pero de digamos, en México. general, todos Sí. estamos a favor de una Claro. migración humanitaria. Totalmente, que no se violen derechos humanos. Claro. Exactamente. Pero el problema es que dimos una señal equivocada. No tenemos la capacidad de infraestructura física, personal, humana, financiera, sobre todo ahora con tantísimos recortes que hay y esta restricción del presupuesto tan fuerte que hay,
para echar a andar una estrategia de control sobre una cosa masiva que estamos generando, y además que tenemos al principal receptor de migrantes aquí a un lado, y con el presidente más y dándoles hostil que las hemos mayores, tenido. desde mi punto de vista es un error estratégico. Sí hay Por que construir supuesto. una migración más humana, que México no sea un espacio donde se violan derechos humanos, pero también asumir que tenemos una frontera en el sur muy corrupta. Se equivocaron. En Tenemos esta una frontera muy estrategia, corrupta, muy permeable, muy... O sea, yo creo que en ese punto en específico Trump tiene razón. México tiene que hacer algo con su frontera sur. No puede ser que haya tantísima corrupción. Vamos al corte, seguimos platicando con Andrés Barba. Estamos recibiendo muchos mensajes. Ahorita los trasladamos también muchos mensajes de alumnos tuyos. Que te escriben, que dicen, bueno, hoy tomamos... Ya pasamos calificaciones, ¿eh? Ya no hay cambios. Ya no hay cambios. 9 de la mañana con 38 minutos. De la mañana con 45 minutos. Gracias por escribirnos. En unos 10 minutos más hacemos el sorteo del libro de Tatiana Cloutier. Juntos hicimos historia, libro interesante, al 33 18 80 76 41. Si te quieres registrar para participar. En diálogo nos quedan unos minutitos más con Andrés Barba, internacionalista, experto en la relación bilateral México-Estados Unidos. Andrés, ¿qué debe hacer el presidente López Obrador? Ya dijimos, hay que trazar una línea roja con el tema del tercer país. Seguro, ¿qué más debería hacer el presidente? Porque va a entrar en vigor el arancel, todo el mundo va a querer respuestas de parte de la presidencia de López Obrador. ¿Qué tendría que hacer en este momento el presidente? Bueno, hay dos caminos que yo veo, que no necesariamente es uno o el otro, los dos pueden ir un poco al mismo tiempo. Hacer lo que ya se está haciendo y que ya se ha hecho. O sea, digamos, imagino que Economía ya ahí tiene un poco estudiado el asunto, o bastante estudiado el asunto, de encontrar a dónde vamos a golpear, en dónde vamos a golpear al productor estadounidense con nuestros propios aranceles. Porque después de que el lunes nos impongan 5% de aranceles y nos amenacen con el 10% para el 1 de julio, tiene que venir de inmediato una respuesta fulminante el gobierno mexicano, poniendo también aranceles, quién sabe si en la misma proporción, tal vez hasta más altos, no sé, pero seleccionando qué productos, en qué áreas que le vayan a golpear electoralmente a Trump. ¿Con qué objetivo? Dicen mucho del maíz, perdón, Andrés, que el maíz sería interesante ponerle ahí, que eso afectaría mucho sobre todo a los agricultores. Empezarlo a hacer, no solamente anunciarlo, sino ya decirle a Argentina, ¿sabes qué? Necesitamos $300 millones de granos para el mes que entra, en fin, algo así. Y al mismo tiempo, seguir haciendo este cabildeo tan intenso. Los 50 consulados que tenemos, la embajada en Estados Unidos, son un recurso muy potente que tiene México para seguir haciendo lobbying, cabildeo con líderes en Estados Unidos que favorecen nuestra causa o porque se ven perjudicados con estas medidas que está tomando su presidente, pero también nuestro gobierno con las aranceles de vuelta. Entonces, yo creo que ese trabajo se tiene que seguir haciendo. Tiene que hacerse mucha alaraca sobre esto para que haya una repercusión en los medios norteamericanos que ponga a platicar a la gente en Estados Unidos, analistas, medios de comunicación, columnistas, acerca del impacto que va a tener la economía estadounidense con nuestras propias medidas arancelarias, pero al mismo tiempo dejar abierta un área, digamos, una ventana de posibilidad de llegar a un acuerdo y de decir, bueno, a ver, estamos de acuerdo en incrementar la seguridad en la frontera sur, estamos de acuerdo, no tenemos los recursos, la tecnología, en fin, para mejorar el trabajo del Instituto de Migración de México, necesitamos su ayuda. Un poco la estrategia mira, si de algo sirve la estrategia que ha seguido Maduro, de poner en Venezuela, de darle largas, digamos, a la solución de sus problemas, ganar con tiempo. Negociaciones, ganar tiempo, exactamente, un poco eso, ¿no? Y dejar que se extienda un poco este plazo. El problema es que es hasta noviembre del 20. O sea, es que hay una elección en noviembre del 20. Por supuesto. Ese es el problema, que vamos a tener la cuerda tensa de aquí hasta que se... Pero ¿qué otra medida se te ocurre? Yo coincido. A ver, yo creo que tenemos que regresar a la represalia. Y algo que tenemos que estar preparados es que, así como el presidente de Estados Unidos nos usa de punching bag o de piñata, como dicen, o sea, por supuesto que está siempre la posibilidad de que el presidente de México haga exactamente lo mismo con Estados Unidos, como solíamos hacerlo de López Portillo para atrás. O sea, digamos, de empezar a usar Estados Unidos como una piñata para temas políticos aquí en México. Yo creo que es una posibilidad. Mañana vamos a ver cómo está el tono. 9 de la mañana con 55 minutos, como cada viernes, Julián Atilano con su comentario. Julián, ¿cómo estás? Qué buenos días, ¿qué tal? A la orden, adelante.
Hace unos días detuvieron por abuso sexual, producción de pornografía infantil y trata de personas a Nazón Joaquín García, líder religioso de la Iglesia La Luz del Mundo. Más allá de las gravísimas imputaciones, este hecho revivió el debate sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, pero con un matiz particular. La Iglesia en cuestión no es católica, sino una derivación de la Iglesia evangélica. La relación entre la Luz del Mundo y el Estado mexicano no es nueva. Desde que dicha iglesia se fundó en 1926, fue leal al régimen postrevolucionario y con la transición democrática ha sabido hacer alianzas con el poder en turno. La lista es larga y ningún partido, mediante alguno de sus miembros, ha estado exento de vincularse con la dinastía religiosa de la familia Joaquín, lo cual es una de las claves para entender la permanencia y crecimiento de la Luz del Mundo. Pero en esta relación no solamente la iglesia en cuestión se ha beneficiado, también los grupos políticos con los que hace alianza. A diferencia de otras religiones evangélicas, la Luz del Mundo tiene una fuerte capacidad de movilización porque Nazón Joaquín no solo es su líder religioso, también se erige como una persona de devoción. Es decir, él en sí mismo es un personaje sagrado entre sus fieles y en consecuencia lo que él diga no podrá ponerse en duda. Por ejemplo, apoyar o tal o cual partido, votar por X o Y candidato. En ese sentido, la legitimidad de Nazón Joaquín se sostiene a través de dos tipos de liderazgos. Por un lado el carismático, ya que ostenta cualidades extraordinarias, y por otro lado el tradicional, ya que su padre le heredó el liderazgo de la organización religiosa, lo cual es una legitimidad adquirida mediante la designación del antecesor y el reconocimiento de su comunidad. De tal forma, para el poder político es muy conveniente el vínculo con el jerarca religioso, ya que éste puede movilizar a su estructura, por supuesto, a cambio de posiciones políticas, privilegios y protección. ¿Acaso en México nadie estaba enterado sobre las acusaciones en contra de Nazón Joaquín? Con la detención de líderes religiosos han comenzado a observar movilizaciones de sus feligreses, pues como dice el sociólogo Emil Durkheim, la cosa sagrada es, por excelencia, aquella que el profano no debe y no puede tocar impunemente. O dicho en palabras de Nazón Joaquín García, un apóstol de Dios no puede ser juzgado. Sin embargo, si resulta culpable y comienza a salir más casos de abuso sexual en su contra, no tardará mucho para que lo sagrado se convierta en profano y entonces la Luz del Mundo busque un nuevo apóstol de Dios. Probablemente sería uno de los hermanos biológicos de Nazón si es que se busca mantener la dinastía familiar. Finalmente, este episodio seguirá dando de qué hablar. Lamentablemente, en todo este caso, no faltan las expresiones intolerantes a nombre de una sola iglesia, la católica, o expresiones anticlericales ancladas a ese jacobinismo que acosa o prohíbe el libre culto. Enrique, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Julián, gracias. Ahí está el comentario de Julián Atilano sobre el tema de la semana, por supuesto, que es la detención en los Estados Unidos de Nazón Joaquín, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, y creo que hemos tratado de llevarte esta semana los distintos puntos de vista sobre este tema. Uno, el juicio, esperar cuál es la resolución, la sentencia. Segundo, el blindaje político que hay en torno a este tema. Y tercero, los feligreses no son culpables de lo que hagan los líderes, por lo tanto no hay que caer en actos de discriminación. Felicidades a Bernardino Montes, él se lleva el libro Juntos Hicimos Historia de Tatiana Cloutier. Próximo lunes está de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 6 a 8 en Mariano Otero 3405. Aquí está Promomedios Radios para que te des una pasadita por acá, aquí muy cerquita de Plaza del Sol y de Expo Guadalajara, y va a estar en vigilancia para que puedas recoger el libro y lo disfrutes. Juntos Hicimos Historia de Tatiana Cloutier. Muchos comentarios, mensajes, vamos a estar pendientes mañana sábado de la manifestación que habrá en Tijuana, encabezada por el presidente López Obrador y algunos gobernadores. Allá están Enrique Alfaro, y por supuesto el próximo lunes lo comentamos con todos ustedes para que pues tengas todo el análisis de lo que supone, y también seguramente estaremos hablando de aranceles y los impactos en la economía después de la decisión de Donald Trump. Estará con nosotros el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana Clemente Castañeda, que es presidente nacional de Movimiento Ciudadano y es también vicecoordinador de los senadores de este partido político a nivel nacional, para que nos acompañes el próximo lunes en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen y te recuerdo que el próximo lunes a las 9 estamos en comunicación y en contacto para que platiquemos sobre los temas públicos. También el martes viene la gente del CIAPA para que estés atento por si tienes alguna recomendación o algún dato que proveernos. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes a las 9.